Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. El Instituto Nacional del Adulto Mayor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, identificó a 37 residenciales de ancianos en Montevideo bajo riesgo inminente debido a sus condiciones edilicias, higiénicas y alimenticias. El listado surgió y se hizo público a partir de una solicitud de acceso a información pública sobre los establecimientos de larga estadía para personas mayores que cursan estudiantes de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho que dirige el abogado Juan Sereta. Ustedes saben, la situación de los residenciales cada tanto forma parte de la agenda de En Perspectiva. En las últimas oportunidades fue a partir de la atención médica de los usuarios durante esta emergencia sanitaria, que los tiene como población de riesgo. Por otro lado, Sereta impulsa también junto a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República el proyecto Inocencia, que pretende visibilizar los casos de privados de libertad que podrían estar enfrentando condiciones y condenas injustas por fallas en el proceso judicial. Sobre estas dos iniciativas es que vamos a conversar con el abogado Juan Sereta a partir de estos momentos aquí en los estudios de En Perspectiva. ¿Qué tal, doctor Sereta? Un gusto recibirlo por acá. Igualmente para mí, un placer. Recordemos brevemente, a ver, ¿qué son el consultorio jurídico y la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y cómo se vinculan e insertan en la carrera de Derecho un poco, ¿no? Digo porque son las que están más vinculadas a estos dos proyectos sobre los que vamos a estar hablando. Quizás la gente tiene muy presente el trabajo que han hecho con los reclamos por medicamentos de alto costo, ¿no? En eso han tenido una notoriedad importante, pero contemos un poquito más en qué consisten y cómo se insertan dentro de la carrera de Derecho. Bien, en los dos casos, tanto el consultorio jurídico como la clínica son asignaturas curriculares de la carrera de abogacía. Quiere decir que los estudiantes de abogacía de la Universidad de la República tienen que cursar estas asignaturas. En el caso del consultorio es una asignatura anual en el plan viejo, es semestral en el plan nuevo, pero tiene 2 semestres, o sea que es lo mismo, y es además obligatoria. O sea, nadie puede egresar como abogado de la Universidad de la República sin haber cursado un año de consultorio jurídico. En el caso de la clínica es una materia opcional, es semestral, y bueno, en este caso, quienes tienen alguna inclinación por la utilización del litigio en causas sociales pueden elegir esa opcional o pueden elegir otra. La diferencia metodológica, si bien son asignaturas que están emparentadas porque trabajan en la práctica, trabajan litigando, trabajan en los tribunales, en el ejercicio de la práctica profesional, su metodología es, digamos que casi inversa. El consultorio trabaja primero con un volumen muchísimo más grande que la clínica. Tengamos en cuenta que solo en el edificio central de la universidad, en 18 de julio, hay 14 grupos de consultorio jurídico con equipos docentes y con estudiantes. Que en esto, acá estamos hablando de más de 40 docentes trabajando por año, más de 700 estudiantes y un volumen de casos que supera los 5.000 por año. O sea que tal vez se conocen algunas causas, como tú decías, las de los medicamentos, pero en realidad la inmensa mayoría de los casos que se llevan no son esos y te diría que como estudio jurídico, entre comillas, salvo la Defensoría Pública, es el más grande que tiene el país. No hay ningún estudio que lleve 5.000 casos por año. Pero en cuanto a la metodología, el consultorio funciona con un sistema de demanda, es decir, tiene una ventanilla, tiene funcionarios con una ventanilla donde la gente viene a plantear que tiene un problema, necesita asesoramiento judicial, jurídico o patrocinio judicial, no está en condiciones de pagar un abogado particular y se presenta a la facultad para ser agendado, eso es derivado a un grupo y ese grupo analiza el caso y actúa como un estudio jurídico con la participación activa de los estudiantes, inserta esta práctica en el proceso de aprendizaje de ellos. Quiere decir que yo, por ejemplo, en el curso de consultorio tengo la particularidad que estoy en las dos asignaturas. Sí. En el consultorio yo llego a clase hoy y yo no sé qué casos voy a tener
Voy a tener los que se agendaron para el día de hoy, los que están agendados hace tiempo para el día de hoy. Puede ser un juicio laboral, de familia, pensión alimenticia, lo Ahí que está, sea. eso le iba a preguntar, ¿en qué casos, en qué tipo de litigios a qué tipo de litigios se dedican? ¿No? Más allá de este que yo mencionaba, de los medicamentos de alto costo, que ha sido muy, muy sonado, o capaz que ha hecho que hayan adquirido más popularidad, ¿en qué otro tipo de casos? En realidad el consultorio está abierto a todas las materias, salvo la defensa penal. En materia penal solo hay un consultorio especializado en atención a las víctimas, que dirige el profesor Williman, pero en el resto, salvo penal, podremos teóricamente atender cualquier materia. Obviamente, no va a venir al consultorio la quiebra de un banco, ni siquiera la ejecución de un cheque, porque no es el perfil de nuestros consultantes. Pero desde el punto de vista teórico, estaríamos en condiciones de atender cualquier causa. En el caso de la clínica, yo decía la metodología es inversa porque en la clínica no hay ventanilla. Nadie viene a decir, quiero que mi caso lo lleve la clínica litigio estratégico, sino que la clínica elige sus casos. En las primeras clases con los estudiantes decidimos sobre qué temas queremos involucrarnos. Son temas de actualidad, son temas que tienen una repercusión mayor que la del caso concreto. Esa es otra gran diferencia con consultorio. Yo a los estudiantes les explico, en consultorio ganar un juicio es ganar y perder es perder. Yo, si viene alguien y me dice, quiero divorciarme y nosotros perdemos el juicio de divorcio, no hay manera de pensar que eso fue ganar, fue perder. Mientras que en la clínica el abordaje y la utilización del litigio es en un marco de una situación más compleja, en general inserto en una lucha social de conquista de derechos sociales o de derechos humanos o de reivindicación de derechos humanos que vienen siendo vulnerados. Y entonces en esa estrategia, que es mucho más amplia que el litigio, también sirve para que el estudiante logre ver que no todo se soluciona en un juzgado ni todo se soluciona con un juicio, sino que el juicio puede eventualmente llegar a ser un elemento más, una herramienta más. Pero ahí sí perder puede ser ganar, porque si uno utiliza otras herramientas, si ese trabajo está inserto en otra estrategia, puede ser que a propósito de un litigio incluso perdido, determinados derechos se pongan en la mesa, se entren a la agenda pública, haya un impacto. Por ejemplo, lo que ocurrió con los medicamentos de alto costo. Por ejemplo, lo que ocurrió con los medicamentos de alto costo. A veces el mismo caso puede abordarse desde el consultorio sobre el caso particular. Digo, porque es un tema que normalmente no estaba en la agenda mediática, sí, ni en la agenda de discusión pública y se instaló en los últimos años a partir de eso, ¿no? Exactamente. Lo mismo pretendimos hacer en una alianza con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario con la situación de vulneración de derechos humanos fundamentales de los privados de libertad en cuanto a las condiciones de reclusión, y ahí se promovieron desde la clínica primero acciones de amparo, después habeas corpus. Es decir, en la clínica hay una visión, una estrategia diferente, y eso hace que, como decía, que también se trabaje mucho sobre acciones colectivas, sobre acciones que van a impactar en un colectivo mayor que los que fueron parte en el juicio. ¿Es por eso que también ahora han decidido poner el foco en esto, en los residenciales de adultos mayores? Sí. ¿En esa estrategia? Es en esa estrategia. En el primer semestre del 2020, cuando nos reunimos en esas primeras clases con los estudiantes, planteamos siempre a los estudiantes cuáles son para ellos los temas de actualidad, los temas que les interesan, los temas que los desvelan, en qué cosas deberíamos incidir o intentar incidir. Y uno de los temas que surgió en aquel momento fue a propósito de la detección de un foco de COVID-19 en un residencial de ancianos, fue que surgió ese tema y los estudiantes lo propusieron. Y normalmente, además, las acciones de la clínica se inician con una etapa de investigación, digamos, donde uno quiere saber más sobre la situación para después ver qué estrategia se va a diseñar, y en este caso esa primera medida fue intentar obtener una foto lo más completa posible de la situación en general de los residenciales, y por eso fue que los estudiantes del primer semestre iniciaron el trabajo con un acceso a la información pública, primero estudiando las responsabilidades y las competencias de inmayores, y sabiendo que tiene que hacer un relevamiento de la situación. Lo que se hizo fue hacer ese pedido de información que prácticamente nos consumió casi el semestre. No se trabajó solo en ese tema, obviamente, pero ese fue uno de los temas en los que se trabajó. Y bueno, llegamos a obtener la información que Inmayores proporcionó y que luego se hizo pública. Eso hizo que por primera vez esté el listado de cuáles son los residenciales que se encuentran en peores condiciones desde el punto de vista de esto que yo mencionaba, ¿no? Por situación alimentaria, por situación de higiene, por situación de por lo menos la información oficial, la información que Inmayores tiene la obligación de recopilar. Que surgió a partir también de las inspecciones que hizo el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Y el MIDES. Sí. Y a partir de ahí, entonces, pero por primera vez ustedes tuvieron ese primer logro, que se hiciera público ese listado para que eventualmente familiares pudieran saber en qué, si el residencial donde tienen quizás alojados a sus parientes están en esta situación tan complicada. Sí, eso es muy importante porque una de las razones por las que decidimos hacer ese pedido de acceso fue que, a propósito de la situación de la pandemia, las familias no podían asistir a ver
a sus adultos mayores, a sus personas mayores. Entonces, de alguna forma, el control natural que había sobre las condiciones, que eran las visitas de los familiares, se perdía a propósito de razones sanitarias. Eso impulsó también a que intentáramos acceder a esta información que finalmente se obtuvo. Leo algunos de los datos que surgieron a partir de esa información. Bueno, Inmayores identificó eso, 37 residenciales de ancianos en estado de riesgo inminente en Montevideo solo, ¿no? Según Inmayores, en la capital viven 538 personas mayores en estos hogares. Son 110 hombres y 349 mujeres. Sobre la higiene de los 34 establecimientos que se detallan, en 10 de los 34 es mala, en 15 es regular y en 9 es buena. Sobre la higiene de los residentes, en la mitad la situación era regular, en 5 hogares era mala y en 11 buenas. Las reservas de alimentos es insuficiente en 23 de los 34 residenciales, en tan solo 11 es suficiente. En 14 establecimientos de adultos mayores se constató que viven en una situación de hacinamiento directamente. En la fiscalización se constató también que en 14 residenciales había medidas de sujeción de las personas, ¿verdad? Con ataduras, podría ser, demás, para contenerlos. ¿Qué evaluación hicieron ustedes? ¿Qué primera consideración hicieron ustedes a partir de la información que recibieron de cuál era el estado de situación de estos residenciales? Bueno, presumíamos una situación de vulneración de derechos, pero la verdad que fue mucho más fuerte de lo que imaginábamos encontrar, sobre todo en algunos ítems. Personas con sujeción sin orden médica para ello es una situación de extrema gravedad, lo mismo que las condiciones de hacinamiento, la insuficiencia de alimentación, son todas condiciones que vulneran lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que ha sido ratificada por nuestro país. Ahí lo que tenemos, cuando hablamos siempre de estos residenciales, es una situación totalmente diversa, ¿verdad? En esto estamos hablando de los que se detectaron efectivamente con mayores problemas, mayores inconvenientes. Está claro que el abanico es enorme, imagino que eso ustedes también lo tuvieron en cuenta, ¿no? Tenemos residenciales como de alta gama, digamos, que cuentan con todas las habilitaciones habidas y por haber, con todos los permisos y las autorizaciones, hasta casas clandestinas directamente, donde ni siquiera tienen un cartelito, ¿no? Sí, yo diría que hoy en ese universo seguramente hay muchísima cantidad que no están ni siquiera registradas, o sea que ahí ni siquiera podemos ver los controles de regularidad que hace, como en este caso Inmayores. Claro, ahí está, porque hay algunos que figuran sin los permisos, pero que figuran en algún tipo de registro, y hay otros directamente que son muchísimos clandestinos. Que son clandestinos. De estos 37 hay varios que son clandestinos. No, de estos 37 son todos regulares. Sí. Todos que tienen cartel. Todos que están registrados en el ministerio y que figuran como residenciales de ancianos, como centros de larga estadía. Que no necesariamente hace que tengan, por ejemplo, la habilitación de bomberos, que es una situación que en los últimos días, bueno, a raíz de este lamentable incendio que se dio en uno de los residenciales, se puso también en el tapete, ¿no? La mayoría de estos lugares no cuentan con habilitación de bomberos. Sí. En el caso de ustedes, bueno, de estas vulneraciones de derechos, ¿cuál es la que más les preocupa o sobre cuál van a trabajar en particular y qué es lo que pueden hacer desde allí, ¿no? Bueno, nosotros lamentablemente, como decía, el diseño curricular de la asignatura es semestral, por lo tanto, los muchachos que hicieron este trabajo ya terminaron el curso. Y hoy justamente empezamos el segundo semestre con estudiantes nuevos. O sea que ahora vamos Empiezan de cero. No de cero, porque vamos a transmitirle a los docentes justamente lo que hicieron sus compañeros en el primer semestre, y vamos a debatir en clase, porque parte de la metodología de la clase es debatir. No es que yo doy una directiva, vamos a hacer tal cosa y ellos cumplen, sino que debatimos, discutimos, a veces no estamos de acuerdo. Así que hoy arrancará el debate sobre qué hay que hacer, sobre qué hay que hacer foco primero y qué tipo de acciones, tanto administrativas como judiciales, son pertinentes o resultan pertinentes en este caso. Pero a usted como docente, a ver, con el riesgo de que estén escuchando los docentes y no sigue el debate después, no, para tener una primera visión, a ver, la situación, obviamente, imagino que para ustedes es preocupante de lo que obtuvieron. Es muy preocupante. Es un escenario complejo porque tenemos a las familias, tenemos a las personas mayores directamente involucradas con derechos vulnerados, tenemos a las familias, tenemos instituciones privadas que se están encargando de su estadía y tenemos al Estado como garante de la tutela de esos derechos fundamentales. O sea que acá hay una serie de actores con distintas naturalezas que obviamente que hay que considerar a cada uno en su rol. Pero lo que sí yo voy a seguramente intentar hacer reflexionar a los estudiantes hoy es que ningún diseño institucional
privado, público o el que fuera puede permitir que se vulneren derechos fundamentales de las personas mayores que están en una condición de vulnerabilidad solo por su edad. Ujú. Y ahí, ¿qué camino se abre? ¿Qué posibilidades están arriba de la mesa? Bueno, Digo porque es un tema que, a ver, recurrentemente nosotros, incluso acá en el programa en estos últimos tiempos, a raíz de la emergencia sanitaria, por ejemplo, nos ocupamos de eso. Y es como, hay como un vacío quizás, o una situación que durante años se vuelve sobre el mismo debate, ¿no? Es un tema que está instalado, que cada tanto estalla, que todos decimos, sí, tenemos que ver, la sociedad tiene que discutirlo, pero después también está la situación en la que las autoridades dicen, sí, constatamos que es terrible el panorama, pero tampoco podemos hacer mucho porque ¿dónde se trasladan a dónde los trasladamos esos adultos mayores, ¿no? ¿Qué otro paso se podría dar para salir de esta situación de status quo donde simplemente decimos, bueno, es terrible, ¿no? Bueno, Y la no razón se por hace la que nos involucramos en el primer semestre fue justamente esa. Los estudiantes manifestaron que haciendo una recopilación para atrás de noticias similares, que cada tanto todos nos escandalizábamos y nos asombrábamos de estas situaciones, pero como que al día siguiente dábamos vuelta a la página y todo seguía igual. Por eso fue que ellos plantearon la necesidad de hacer algo que mueva un poco la estantería y que nos obligue a cambios sustanciales y no solamente leer el diario, escuchar la radio, ver la televisión, escandalizarnos y al día siguiente seguir todo igual. Esa fue la razón por la que nos involucramos. Lo que está claro, y eso seguramente va a surgir hoy en el debate, lo que está claro es que el diseño institucional y la falta de posibilidades materiales de tutelar los derechos no es una razón suficiente. Esta cuestión ya ha sido discutida cuando nos involucramos con el tema privados de libertad y cuando se hablaba de condiciones de reclusión que violan derechos humanos. Decir no tengo dónde trasladar a los presos o decir no tengo dónde poner a estas personas no es una respuesta adecuada de ningún sistema, ni privado ni público. Ustedes ahí tienen el antecedente de lo que ocurrió con muchos casos cuando hicieron litigios contra el Estado por la situación de los presos. Sí. ¿En esto podría ser equiparable? Es equiparable en la medida en que no es una respuesta válida, no tengo que hacer o no tengo medios para resolver esto. Eso sí es equiparar. Por ahí se podría reclamar al Estado. Digo porque hay una diversidad de actores en el medio, ¿no? Pero vayamos a la responsabilidad del Estado. ¿Ustedes van a apuntar hacia ahí particularmente por su incapacidad de fiscalizar el tema? Lo que está claro es que hay defectos en la fiscalización y en los controles. De eso parece no haber ninguna duda. Ahí ya hay una omisión estatal a propósito de las obligaciones asumidas por Uruguay desde el 2015, por lo menos, cuando ratificó la Convención Interamericana. Habrá que ver qué medidas concretas se pueden pedir, pero de lo que está seguro de esta información que surge es que los controles no son adecuados ni son oportunos. Uh-huh. Pero ahí entonces se podría dar ese paso, por lo menos para reclamarle al Estado. En los casos de los reclusos, de la situación que estaban viviendo los reclusos, directamente la justicia determinó que se los trasladara, por ejemplo, ¿no? Determinó que se cerrara una parte de una módulo cárcel y hubiera que trasladarlos. Aunque en principio la respuesta en la propia evidencia fue no tenemos dónde ponerlos. Bueno, esa es una solución que tienen que encontrar. Uh-huh. Así que algo similar se podría dar por ese otro lado. Exactamente. Y en el caso de la responsabilidad, porque estamos hablando en la mayoría de los casos, no está claro el número entre privados y centros que tengan que ver con el Estado, pero en la mayoría de los residenciales hay dueños de esos residenciales involucrados. Ahí también podrían accionar ustedes, podrían ir a través de un reclamo judicial. Sí, porque en realidad condiciones que vulneran derechos humanos no están admitidas ni para privados ni para públicos. Es decir, en casos en que son constatadas se puede pedir perfectamente la clausura de esos centros. Y solo con eso se le puede tipificar algún tipo de delito a la persona que lo lleva a tener algún tipo de consecuencia, o solo se puede quedar en lo que es la clausura del establecimiento. La clausura de alguna forma es una medida administrativa que pone fin a una situación que vulnera derechos. Además de eso, en el marco de situaciones concretas puede haber responsabilidades penales de los responsables de cada centro. Eso nosotros por ahora no lo sabemos, aunque sí tenemos identificados a los centros sobre los que se nos brinda información, quiénes son los responsables, los domicilios, los registros, etcétera. Ya tienen, los tienen identificados a partir de este listado, concretamente. A partir de este listado. Y ahí entonces supongo que los estudiantes de este semestre es donde van a empezar a trabajar. Exactamente. ¿Qué capacidad tienen o qué pueden hacer en ese sentido ahora? ¿Pueden recorrer los centros? ¿Cómo es la práctica después? Bueno, ¿O tienen que actuar a partir de planteos de familiares que tengan a estas personas allí en estos residenciales? Eso va a formar parte de la estrategia que se decida. Eventualmente se pueden siempre pedir inspecciones oculares realizadas con el juez. Es decir, que la justicia se constituya en los lugares para verificar la situación actual y se pueden pedir otro tipo de medidas que las vamos a ir analizando, pero también es parte de la estrategia no adelantar demasiado las medidas que vamos a tomar.
Ustedes no pueden hacer nada en cuanto a ese escollo con el que se encuentran de no tenemos a dónde trasladarlos. Por ahí no se puede hacer nada. ¿En qué sentido? Que solo digo a nivel de qué manera se puede... Se dará amparo a los usuarios que queden en un lugar donde no tengan donde... que queden en una situación donde no se los pueda realojar, digamos. No es admisible una situación de que quedarían en situación de calle. No, esa respuesta no es admisible. Digo, pensando en que les van a decir un poco lo que sucedió cuando se planteó el tema en la discusión del Ministerio del Interior, ¿no? No tenemos los recursos, no podemos hacer frente a esta determinación que establece la justicia, que tenemos que cumplir con cerrar tal módulo, ¿no? Ese fue un aspecto que se planteó. Ahora, ¿qué es lo que cambiaría? Bueno, el hecho de tener la resolución judicial que intimara directamente a las autoridades a cerrar determinado establecimiento. Eso solo por tener esa sentencia, digamos, tienen que llevarlos a actuar. Sí, pero a veces las cosas no son tan prácticas y también puede ser un objetivo que como sociedad pongamos sobre la mesa la discusión de quién es la responsabilidad del cuidado de las personas mayores. ¿Es una responsabilidad de las familias? ¿Es una responsabilidad del Estado? Ya si logramos poner eso sobre la mesa de discusión, ya es un logro para nosotros. Ahí menciona lo de la familia. ¿También pueden iniciar algún tipo de litigio o acción contra la familia por quizás saber que su familiar está en determinadas condiciones penosas y mantenerlo allí? Para eso tenemos que discutir de quién es la responsabilidad de los adultos mayores. Si es una responsabilidad que sigue estando a cargo de las familias o deriva en un sistema como el sistema de cuidados a cargo del Estado. ¿Y para usted? ¿Puede adelantar opinión ahí en ese sentido o no? ¿O quema la clase? Quema la clase. Pero de por sí vale la discusión. Es una discusión, ni siquiera no es novedosa para Uruguay, es una discusión en el mundo sobre el rol de las familias en el cuidado de los adultos mayores, el rol de la mujer en el cuidado de las personas mayores, que es un rol históricamente asignado a las mujeres y que está en absoluto debate y en reivindicación. Yo preguntaría, ¿por qué la mujer tiene que ser en la familia, en el ámbito familiar, quien se encargue de los cuidados? Sí, eso está claro que está muy discutido, ¿no? Ahora, esto capaz que en esta dimensión del adulto mayor, más como debatirlo como sociedad, creo que todavía la discusión todavía no se ha dado, ¿no? No, y bueno, por eso decía... Por eso lo buscan instalar. Lo buscamos instalar. Enseguida continuamos conversando con el doctor Juan Sereta. A la vuelta de la pausa le consulto por la otra iniciativa, el proyecto Inocencia concretamente, sobre el que van a empezar a trabajar ahora en estos próximos días y que pretende visibilizar los casos de personas privadas de libertad que podrían estar injustamente en prisión. A la vuelta hablamos de eso.